Hola, buenas. Hola, buenas noches. ¿Cómo estáis? Y bueno, nada, primero de todo, pues agradecer a las personas que os vais conectando, pues que os conectéis y que estéis viendo este vídeo, este directo en este caso, y también a las personas que os conectéis posteriormente de forma diferida. Y como siempre, pues bueno, si tenéis dudas o cuestiones que queráis comentar, pues son bienvenidas. Y en este caso, para hablar sobre el alma, sobre una cuestión que en sí puede parecer, pues, como muchas de las cuestiones que trato, pues puede parecer una obviedad o no, según desde el punto de vista que se considere, o sea, tanto pues para personas que niegan la existencia del alma o niegan la existencia de que hay algo más posteriormente a la vida o digamos a la vida aquí en la Tierra como mínimo, ¿no? Y las que consideran pues que sí que hay algo y que trascendemos, ¿no? Pero como digo, pues normalmente son como puntos como cerrados incluso, ¿no? En el sentido de que cada sector pues tiene su particularidad, su punto de vista, etcétera. Y bueno, la propuesta del directo pues es simplemente pues abrir el debate o abrir, como siempre, pues el horizonte, ¿no? Sobre el que poder plantear estas cuestiones y poder también debatir. Teniendo en cuenta que el alma, en el caso, por ejemplo, pues de personas como yo, ¿no? Que tenemos una trayectoria pues dentro del campo de la espiritualidad o el campo del crecimiento personal que bueno, que de alguna forma es como una palabra común, o sea, un concepto común, ¿no? Una idea común, el hecho de que somos un alma, ¿no? Es decir, de alguna forma es un concepto que es un vaso comunicante entre distintas posiciones dentro de lo que es el campo de la espiritualidad, ¿no? Pero, pues bien, como digo, pues esta cuestión para mí es algo sobre la que me gusta reflexionar y me gusta también extraer pues ciertas enseñanzas o ciertas maneras de enfocar, ¿no? El tema, la cuestión. Y así fue como hoy, pues primero hablando con una amiga, hablando sobre la cuestión de la sustancia, el hecho de que si somos sustanciales, o sea, si hay sustancia o no hay sustancia, algo que a nivel filosófico pues tiene mucha importancia, ¿no? Recordemos en Aristóteles, por ejemplo, ¿no? Todo lo que es el primer motor y cómo a partir de aquí pues se va produciendo la sustancialidad, para decirlo así, ¿no? De la vida, aquello que... Bueno, no me voy a alargar más por aquí con Aristóteles, pero bueno, esto, ¿no? Y por otro lado, pues tenemos la insustancialidad en el sentido de que atribuimos, ¿no? A objetos, atribuimos a experiencias, a personas, ¿no? Pues esto, ¿no? Una definición así como muy rápida y muy digamos, sí, como, bueno, tal como, o sea, sí, como inconsciente diría, o incluso de forma improvisada o espontánea, ¿no? Es una impresión que nos llevamos, ¿no? O sea, en general, pues ante una experiencia, pues le otorgamos una prioridad o le otorgamos digamos, una escala de valores en función de la sustancialidad que tiene, ¿no? Y como digo, pues bueno, pues por un lado hablando sobre esta cuestión con una amiga y por otro lado hablando, bueno, haciendo una sesión en casa de terapia y entonces, bueno, vino la paciente y trajo su hija y hablando, pues, bueno, sobre distintas cuestiones de su hija, pues su hija al momento reaccionaba de forma que hacía lo que decía la madre, ¿no? Es decir, pero la cuestión es que lo hacía por primera vez, era algo como totalmente, como digo, improvisado o espontáneo, ¿no? Y es interesante observar esto porque de aquí pues me vino la pregunta, ¿no? De si esta eterna cuestión, ¿no? De si cuando venimos al mundo, si venimos con ideas innatas, es decir, con un programa previo,
o al contrario, o venimos digamos, con una mente en blanco, ¿no? Una tabula rasa, ¿no? De la que se habla. Y bueno, y a raíz de esto pues fui como elaborando un poco el directo para hablar sobre el alma, ¿no? Teniendo en cuenta pues cómo digamos, cómo se van conjuntando los distintos aspectos o niveles de la persona, ¿no? Que nos van conformando pues, así de pronto pues, se definen normalmente como tres, como básicos, ¿no? Que serían espíritu, alma y cuerpo. Esta sería una primera definición así rápida. Pero luego tenemos, por ejemplo, pues, dentro del yoga o dentro de la tradición hindú, tenemos, por ejemplo, los 5 cuerpos, ¿no? Se habla del cuerpo de joya, o el cuerpo, digamos, de beatitud, el cuerpo mental, luego vendría el Manomaya Kosha, luego vendría pues el cuerpo del karma, luego seguiríamos con el cuerpo energético, Pranamaya Kosha, y finalmente con el cuerpo corporal, o sea, digamos el terrenal, ¿no? Y por lo tanto, pues tenemos o sea, aquí abrimos más el espectro para poder, bueno, pues seguir como indagando, ¿no? En la cuestión de si somos o si tenemos un alma, ¿no? Un alma que en principio es, digamos, es esencial, es decir, nos conecta o nos hace tener la experiencia de lo esencial, de lo realmente válido o único, para decirlo así en términos como más simples, ¿no? Y bueno, teniendo en cuenta esto, pues también pensaba en la cuestión, por ejemplo, me vino a la mente pues, la cuestión del monofisismo dentro de la tradición cristiana, dentro de la teología cristiana. Hay una cuestión, un debate muy importante que se dio creo que en el siglo V, siglo entre el 5 y el 8, digamos, de nuestra era, después de Cristo. Se dio, pues, como digo, un concilio, el de Calcedonia, y en este concilio, bueno, justamente se debatió sobre esta cuestión, sobre el monofisismo o el difisismo, digamos, términos que provienen del griego y que hacen alusión justamente a la naturaleza divina, ¿no? De la naturaleza divina, en este caso de Jesús, ¿no? Porque estamos dentro de la tradición cristiana y estamos hablando de, pues esto, ¿no? De un debate en el que se centra la cuestión de si Jesús era únicamente divino, es decir, Jesucristo, aquí hay un apunte o digamos una cuestión que merece ser explicada, que es la cuestión, dice la teología, o dice, sí, la teología, la ortodoxia, la ortodoxia de la teología cristiana, apostólica, para decirlo así, ¿vale? Para que no pensemos en la tradición cristiana ortodoxa del este. Pues dice lo siguiente, ¿no? Dice, Jesús fue un hombre que vivió en la tierra como hombre, pero que en un momento dado pues, se transforma en Cristo, se transforma su experiencia, no únicamente es humana, sino que se complementa o se completa con la experiencia de Cristo. Cristo, que es una palabra hebrea, Cristo, si no recuerdo mal es Cristo la pronunciación, o al menos en griego es así, pues Cristo es el ungido, es decir, es el Mesías, es el que trae el mensaje o el que, digamos, recibe el mensaje de Dios y lo manifiesta en la tierra, ¿no? Dios Padre, el Abba en hebreo. Y bien, entonces, esta sería la posición del difisismo, es decir, de que hay dos naturalezas, la humana y la divina, mientras que el monofisismo es digamos, la corriente a partir de Eutiques, un griego bueno, que justamente pues un griego que hablaba o que
consideraba que la naturaleza de Jesús debía ser únicamente monofisista, es decir, de una sola consideración, que era la divina, ¿no? Pues considera que Jesús, hombre o el mundo, para decirlo así más ampliamente, el mundo, ¿no? La vida terrenal es una ilusión, para decirlo así de forma, pues, siguiendo la tradición también vedántica, de la que hablaré ahora, es, digamos, es una ilusión porque justamente lo real es Dios. Por lo tanto, de aquí que la naturaleza real de Jesús es una, que es la divina. Mientras que la humana queda, digamos, inserida en la divina, pero no hay distinción, o sea, no hay separación. Esta sería, de forma muy resumida, evidentemente, pues la explicación es de forma resumida, ¿no? Y como decía, esto, claro, tiene un paralelismo muy claro con la tradición vedántica, Advaita, en este caso, con Shankaracharya. Recordemos, Shankaracharya es el gran exponente en el siglo VII del Vedanta advaítico, o no dual, o como me gusta a mí, sí, de concebir más a dual, o sea, en vez del no por delante, sería la A. Y como digo, pues Shankaracharya fue discípulo de Gaudapada. Gaudapada le transmite, digamos, un conocimiento o una experiencia, ¿no? Del por qué, ¿no? Estamos aquí, etc., ¿no? Y se plantea esta cuestión de que no hay diferenciación sustancial entre el mundo y Dios, y por lo tanto, digamos que la... Hola, Cintia, buenas. Por lo tanto, la cuestión es que Dios... bueno, lo digo como lo dice Shankaracharya. El mundo es Maya, el mundo es una ilusión, y solo Dios es real, solo Brahman, Brahman en uno sin segundo, que es como sería la traducción, una traducción que a mí personalmente me gusta, más que pues, simplemente la palabra Dios o el concepto Dios, ya que es como muy definitorio, ¿no? El uno sin segundo, ¿no? Entonces ahí ya queda todo como englobado. Pues bien, dice esto, ¿no? Shankaracharya dice, el mundo es Maya, todo es ilusión, y solo lo único real es Dios, ¿no? Entonces aquí, digo, pues se establece este paralelismo con la tradición monofisista de la tradición cristiana sobre la cuestión de la naturaleza divina de Jesús, ¿no? Lo interesante, o bueno, uno de los puntos interesantes en la distinción es el hecho de que Jesús, o sea, que en la tradición cristiana Jesús se personaliza, esto es algo importante, de tal manera que se lo encumbra a ser el Hijo, el unigénito de Dios, el único, para decirlo, de aquí que la tradición cristiana sea monoteísta, ¿no? Mientras que dentro del Vedanta Advaita la cuestión no se personaliza y por lo tanto, digamos, sigue manteniendo ese halo de espíritu o de etérico, para decirlo así, de etérico que toda la tradición hindú mantiene. Es decir, Dios no se le puede aprender, o sea, no se le puede coger, no se le puede... nadie lo ha visto, ¿no? Para decirlo así, pero se lo experimenta, ¿no? ¿Y cómo se lo experimenta? Pues a través justamente del sentir, o de la experiencia, digamos, de dejarse penetrar, ¿no? Interpenetrar por Dios, diciéndolo así de forma fácil, ¿no? Y lo curioso, como digo, lo curioso es que mantiene, o sea, Shankaracharya mantiene ese halo etérico de lo esencial, de lo real, para dejarlo libre, es decir, para dejar que pueda seguir toda su, digamos, su fluir, para decirlo así, ¿no? Haciendo, en este caso, por ejemplo, pues alusión a la frase esta que dice Jesús, ¿no? En el Evangelio, que dice, el Espíritu sopla donde quiere y como quiere, ¿no? El Espíritu y va donde quiere, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, haciendo alusión justamente pues bueno, esto, ¿no? Pues a este paralelismo con Jesús, es interesante, ¿no? Darse cuenta de, bueno, de cómo
seguimos ahora con lo que estaba explicando hace un momento, como la cuestión del alma ya sería, digamos, un primer paso para entender bueno, nuestra constitución esencial, ¿no? Esta constitución esencial viene a la vez también, nos conecta también, mejor dicho, con la cuestión del espíritu o de lo, digamos, o sea, ¿qué relación hay entre, y a esto aludiré a la Trinidad cristiana, el hecho de que seamos, o que mejor dicho, que la tradición cristiana hable de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Pues entonces, haciendo, digamos, un paralelismo con la cuestión del espíritu, el alma y el cuerpo, tenemos, por lo tanto, que hay una, digamos, hay una sustancialidad, o sea, hay digamos, una jerarquía de sustancialidad en cuanto a la experiencia del alma, que es básicamente a lo que, bueno, lo que he ido explicando hasta ahora en el directo. Por otro lado, también tenemos algo que también me gustaría traer pues, presente, ¿no? Que es el hecho de que, digamos, cuando a través de la meditación o a través de la oración, a través, digamos, de un estado alterado de conciencia, ¿no? Y por lo tanto un estado de apertura, de conexión, ¿no? O sea, todo de pronto es como que toma vida, tiene luz, ¿no? Pues como a través de esta experiencia nos va permitiendo, digamos, ahondar en la naturaleza del ser, es decir, en la naturaleza, ¿cómo decirlo?, ¿no? En la naturaleza esencial del ser, ¿no? Y que justamente es el alma, ¿no? Justamente, digamos, en la medida en la que vamos entrando como... Porque esto, has dicho así, o sea, parece... De aquí la pregunta, ¿no? Si tenemos o somos, ¿no? Porque Gurdjieff, por ejemplo, ¿no? El maestro Gurdjieff del Cuarto Camino, que no lo conozca, pues es muy recomendable, pues, por ejemplo, conversaciones con Lucifer, ¿no? O con Belzabú, conversaciones con Belzabú, por ejemplo, o incluso conversaciones con mi nieto, o una cosa así. Bueno, Gurdjieff, es que hace años que lo estudié, pero ahora ya lo dejé. Pues esto, ¿no? Pues Gurdjieff, por ejemplo, habla justamente de construir un alma, es decir, en la medida en la que él plantea esto, ¿no? Pues plantea de que no venimos al mundo siendo alma, o sea, o no somos un alma ya, ¿no? Sino que es en la medida en la que vamos desplegando o despertando la conciencia de ser que vamos construyendo un alma. Y vamos construyendo un alma en la que vamos cohabitando. Esto es muy interesante, ¿no? Porque nos daría también espacio para poder crear, ¿no? O sea, para poder crear no solo la realidad, o sea, no en el sentido único de la realidad entendida pues, en el plano relativo, ¿no? En el que estamos, ¿no? Sino en el sentido de que estamos sí, cohabitando la eternidad, para decirlo de otra forma, ¿no? En el hecho de cohabitar la eternidad nos vamos despegando, o sí, desapegando, mejor dicho, desapegando del cuerpo, de las emociones, de la mente, del cuerpo energético, etc., ¿no? Y Gurdjieff alude pues, al hecho este, ¿no? De que en la medida que vamos construyendo un alma, vamos desplegando el ser y conociendo la esencia, ¿no? la experiencia pura, ¿no? Del ser, ¿no? Y bueno, y justamente hablando... Gracias. Y justamente hablando de esto también me vino porque justamente la hija de esta chica que vino a la sesión de hoy, de la que hablé al principio del directo, pues su hija, al escucharnos, automáticamente hizo lo que la madre, a lo que aludía la madre, ¿no? O sea, por ejemplo, pues la madre decía que su hija no se ponía una cosa, el chupete, un objeto de hierro del chupete no se lo ponía en la boca, ¿no? Y justo dice esto, dice, no se lo pone nunca, ¿no? Y de pronto la hija lo hizo, ¿no? O sea, de pronto la hija se lo estaba poniendo en la boca, ¿no? Y esto fue algo que, como digo, pues me saltó en ese momento de decir, wow, ¿venimos con ideas innatas o es tabula rasa todo, ¿no? Bueno, y de aquí me vino también la imagen de Rupert Sheldrake, no sé si conocéis, es un biólogo
de los años 80, un científico reconocido a nivel internacional, que plantea una hipótesis que es la hipótesis, siguiendo pues también la hipótesis de James Lovelock, de la teoría de Gaia, ¿no? De que la Tierra está viva, etc. Pues Rupert Sheldrake plantea la cuestión de la resonancia mórfica, es decir, bueno, porque se hicieron unos estudios, es muy interesante pues, bueno, leerlo y tal, ¿no? Y se hicieron unos estudios en los que había dos grupos de control, uno en Australia y otro en Inglaterra, ¿no? Y dos grupos de control de simios, en este caso, y se comprobó que cuando un grupo de control incorporaba una nueva habilidad, en este caso creo que eran plátanos, si no recuerdo mal, es decir, podían acceder a los plátanos, pues en ese momento, automáticamente en el otro lado, en Inglaterra, se producía digamos, la incorporación y accedían a los plátanos. Bueno, quien tenga interés, pues os recomiendo mucho que visitéis pues, o leáis a Sheldrake, ¿no? Pues me vino esto, ¿no? Me vino esta sincronía entre lo que decía su madre y al momento lo que sucedía, o sea, con lo que hacía su hija, ¿no? Y bueno, ya para ir finalizando, acabando, ¿no? También me vino la peli esta de Inception, Origen, al menos la traducción aquí en España, ¿no? Y como, siguiendo pues con la cuestión del alma, ¿no? No sé, fijémonos, ¿no? en cómo, o sea, el ser humano, ¿no? Dentro de su, digamos, de su rango de sentir, ¿no? y de experimentar la vida, ¿no? Porque, como bien sabemos, pues somos limitados, ¿no? en nuestra experiencia, no podemos acceder a la experiencia plena de un perro o de un gato, por poner un ejemplo, ¿no? Y mucho menos a la de una estrella, ¿no? Ahí lejana, ¿no? Es decir, son planos distintos, ¿no? de realidad y de experiencia, ¿no? Pero como digo, pues el ser humano, en su, digamos, en su limitación experimental, o experiencial, mejor dicho, ¿no? Lo interesante es que accedemos, o sea, somos capaces de plantear cuestiones como la de la naturaleza divina de Jesús, si es monofisista o si es difisista, ¿vale? O sea, algo que de lo que ya he hablado y es como muy divertido, ¿no? Porque incluso llegó un momento, esto ya como apunte así, llegó un momento en el que, no me acuerdo el siglo, pero creo que, bueno, no quiero decir el siglo porque no lo tengo claro, pero llegó un momento en el que se debatió, en Constantinopla se debatió sobre la cuestión del sexo de los ángeles, ¿no? Es decir, es brutal, ¿no? Discutir o debatir sobre si los ángeles tienen sexo y qué sexo tienen los ángeles, ¿no? Es decir, hacemos cosas y producimos cosas increíbles como esto, ¿no? Y de aquí, pues la cuestión también o sea, lo que me vino es la peli esta de Inception, ¿no? De Origen, ¿no? O sea, como todo no deja de ser más que un sueño en el que vamos, o sea, el soñador se sueña a sí mismo, ¿no? Es algo muy divertido de pensar, ¿no? Yo me sueño a mí mismo, ¿no? Esto es lo que plantea también Chuang Tzu, ¿no? El filósofo taoísta chino plantea justamente esto, ¿no? Si somos, él lo hace de forma, bueno, con un insecto, si somos una mariposa que se sueña a sí misma o si la mariposa, o sea, o si somos un hombre, ¿no? O un ser humano que sueña ser una mariposa, ¿no? Bueno, sería, digamos, una tautología más. Pero es que, bueno, insisto en las tautologías, pero es que nuestra experiencia, en realidad, nuestro conocimiento es solo intuición, es solo fe, en el sentido de que nadie, absolutamente nadie, puede afirmar absolutamente de que mañana se va a levantar, por ejemplo, ¿no? De que va a seguir viviendo, o de que va a seguir, yo qué sé, ¿no? Tenemos, eso sí, tenemos un alto grado de probabilidad, ¿no? O sea, barajamos ahí probabilidades, intuiciones, es toda una cuestión de fe, ¿no? Y es justamente esto lo que hace que, digamos, como muy bien, por ejemplo, pues, Thomas Kuhn, ¿no? En su libro sobre la revolución científica, él plantea
de que la evolución, en términos científicos, no ha seguido una línea, ¿no? No es lineal, ¿no? Sino que tiene saltos disruptivos, y estos saltos son los que producen justamente el hecho de avanzar en el conocimiento científico, por ejemplo, ¿no? Pues esto sería lo mismo, ¿no? O sea, nosotros nos movemos digamos, en una disrupción continua en nuestra vida, ¿eh? Somos seres disruptivos, para decirlo pues así, respecto pues esto, ¿no? al conocimiento, o respecto a la cuestión de la certeza, ¿no? La certeza por ejemplo, de si soy alma o no soy alma, ¿no? Somos, digamos, nos movemos en la fe, en la intuición, ¿no? Y bueno, básicamente esto era lo que os quería comentar, y bueno, espero que haya sido vuestro interés, así que nos vemos en otro momento, y bueno, muchas gracias los que os habéis conectado durante el directo y las personas que lo veáis en diferido. Chao.